no digo ingenuamente, no, yo se lo dije, mira, a ver, no, es que yo creo sinceramente lo siguiente. Ollanta Humala, estas cosas le llegan altamente. Yo no creo que Humala sea un hombre, por su formación militar, por su forma de ver la política, por en fin, pragmatismo. De formas democráticas, de diálogos democráticos. Mire, esta estancia de París le debe parecer absolutamente natural, ¿no es cierto? El avión da la vuelta, si tiene que tomar gasolina ahí, porque no me fastidie. Y que el Congreso no fastidie. Exacto. Yo creo que eso es lo que un capitán, ¿no es cierto?, un comandante piensa finalmente de las relaciones políticas en términos prácticos. En consecuencia, yo no creo que ese tema del diálogo se use. Entonces, en lugar de perdernos en decir, señor, respalde usted, yo creo que hacíamos bien en decirle al primer ministro, señor, cuente con nuestro respaldo. Finalmente, ¿usted quiere ser un interlocutor? Bueno, vamos pues, concrete. El hombre estaba haciendo su cuadrito, estaba tratando de poner las prioridades. Estaba tratando de sobrevivir. No solo eso, sino terminada la primera ronda hizo un esfuerzo de decir, oye, estas son las materias, vamos a priorizar. Entonces, creo que estaba con alguna seriedad tratando de ponerle fuerza. No, me parece que una oposición que quiere ser también responsable y constructiva, lo que debe es alentar los pequeños espacios que se abren. Imaginar que el presidente Humala va a convocarnos a todos, o va a convocar a quienes corresponda, a una gran mesa para decirle, señores, su voz es para mí fundamental, pues es una ingenuidad absurda. Pero eso lo dijo el primer ministro. O sea, es ingenuo el primer ministro. Bueno, era una forma de, digamos, de cubrirse el mismo, de decir, tengo el respaldo del presidente. Yo en eso soy mucho más pragmática y creo que el PP se está tomando más pragmatismo. Había un espacio de diálogo, había que calmar esa etapa tan terrible de que habíamos bajado y descendido el nivel de la política de una forma tremenda. Y habría que recuperar ese espacio. Ojalá para concretar 2 o 3 cosas, que de estos diálogos técnicos, si se quiere, no mucho diálogo técnico, más concreción, vayamos al Parlamento, saquemos 2 o 3 medidas concretas. Es decir, que esto sirva, porque si no, sí es verdad una cosa, y es que la población comienza a darse cuenta que los políticos, mucho chamullo y poca concreción. O que este diálogo fue una mesida y más. Entonces, claro, ahí lo que terminamos es de seguir haciendo que la población no crea en la política, que a mí, Enrique, esa es mi gran preocupación como mujer de tantos años en la vida política. Tenemos que recuperar la confianza de la gente en la política. Esto que está pasando es terrible. Esta imagen del Parlamento, ya este último caso del Congreso Urtecho termina de debilitar, porque ya se trata incluso de una persona en la que uno, por imagen y por situación personal, imaginaba conducta prístina. Entonces, esto hace mucho daño. Si no nos damos cuenta que tenemos que salir del ciclo antipolítica generando confianza, estamos perdidos, y de alguna manera las encuestas revelaban que la gente decía, bueno, qué bien que por lo menos son capaces de conversar. ¿Es este el peor congreso de la historia? Es un momento... A ver, mira, Enrique, la política, como dice muy bien Luis Bedoya Reyes hoy día en una entrevista en el diario El Comercio, se ha ido degradando porque ha perdido nivel. La década de los 90, en que yo reconozco todo lo de bueno que hizo el fujimorismo y lo apoyé con decencia y con convicción en todo lo que creí que debía apoyarlo, pero hay algo que yo no les perdono, y es haber metido en la mente de la gente la idea que la política no servía, que todos los políticos son unos corruptos. De ese ciclo no salimos, Enrique. Entonces yo quiero hacer esta reflexión. Este congreso refuerza esa idea. Pero por supuesto, lo cual nos hace ver lo siguiente, y esa es mi mirada al 2016, Enrique y amigos. Fue muy malo lo que hicimos en los 80, metimos la pata en muchas cosas. La política actuó muy mal y por eso vino Sendero, vino el terrorismo, vino el narcotráfico, estábamos en una crisis tremenda y nos vino un régimen autoritario. Salimos y recuperamos la democracia, y la desinstitucionalización de la política es peor remedio que la enfermedad. Queridas y queridos amigos televidentes, si no hacemos algo en serio para llegar a las elecciones del 2016 con una política más institucional, y yo me fajo por eso, repito una y mil veces, yo no voy a ser candidata a nada, pero quiero contribuir desde mi partido a todo lo que permita volver a institucionalizar la política, porque lo que yo veo es que este remedio del individualismo, de la exacerbación, de a ver si me liga, de juego latín que el último minuto, es una desgracia. La antipolítica tiene que ser sustituida por una política con nivel y con calidad, y ese es el gran desafío, y se llama recuperar confianza. Por eso, temas y detalles como el diálogo son importantes, y creo que líderes políticos de la talla de los nombres que usted me ha mencionado deberían quizás de poner un poquito sus actitudes para decir, a ver, cómo entre todos contribuimos a recuperar confianza democrática. Eso en el caso de Alan García me parece que tiene un especial llamado de atención. Doctora Flores, muy brevemente, ¿está usted de acuerdo con la creación de ministerios como de ciencia y tecnología o del deporte? Yo no sé si más ministerios son la solución a los problemas. Se nos presenta una oportunidad de lujo, que es un momentum para el país, con esto que hemos logrado los panamericanos, y creo que es una magnífica ocasión para tener autoridades. No necesariamente tiene que ser un ministerio, tiene que ser una autoridad. Sí creo que deben haber autoridades centrales. Es un magnífico momento, ha dicho muy bien el congresista Bengolea, nuestro vocero parlamentario, que por un lado necesitamos buena infraestructura, necesitamos cumplir las metas de un país hospitalario como lo vamos a hacer y de una ciudad maravillosa como Lima,
pero tenemos que ser triunfadores en esos Panamericanos. Es decir, tenemos que tener buenos atletas, tenemos que tener magníficos deportistas y tenemos que comenzar, como se ha dicho críticamente, a mirar la educación física. Aunque les parezca mentira, este Pechito ha sido bien deportista. Y basquetbolista. Y basquetbolista. Ando, siempre era gordita, tenía buen tiro de distancia. Dicen mis amigas que era tan empeñosa como soy en la política, no necesariamente tan buena jugadora. Pero eso nos lleva a pensar en la creación de ministerios como de ciencia y tecnología. No, yo preferiría pensar, a ver, es que claro, la tentación de crear un ministerio con su burocracia es grande. Y a mí no me gustan soluciones. Yo creo que el Estado tiene más bien que achicarse y tener funciones más concretas. Pero sí pensaría en el caso del deporte, pensando en los Panamericanos, una autoridad central a la que le daría todo el poder y ojalá pudiera ser una autoridad que, nombrada por este gobierno, comprometiera el siguiente gobierno para que hubiera una continuidad y los próximos alcaldes de la ciudad también, digamos, tanto el actual como el que lo suceda, sean capaces de respaldar la autoridad. Una autoridad central que gobierne el aspecto de infraestructura y el aspecto de promoción del deporte. Doctora Flores, ¿cree usted que el presidente Humala está realmente comprometido con la inversión privada? ¿Lo siente usted así? Se lo pregunto a partir de la respuesta que dio sobre Conga. Es curioso lo que pasó. Me contaba la presidenta de la Sociedad de Minería hace unos días en un diálogo muy interesante que los empresarios mineros sintieron en la presencia de 8 ministros y del propio mensaje presidencial un gran aval a la minería en el evento de Perumín. O sea, fue el gobierno entero y de un mensaje muy proclive a la inversión. Saliendo de ese evento, como que quitó cuerpo y dijo, ese es un problema de la empresa privada. Yo creo que Conga no es un problema de la empresa privada. Yo creo que Conga y la capacidad que tengamos como país de retomar ese proyecto, de hacerlo viable, es un tema de mensaje hacia la inversión en minería. Fíjese usted, hemos tenido una retracción en el tema de la inversión minera, que sigue siendo un motor fundamental. Tengámoslo claro, el Perú es un país minero, su geografía es minera. No podemos imaginar que vamos a dejar de serlo. Lo que tenemos que ser es un país con una minería del siglo XXI, una minería muy fuerte en la defensa del medio ambiente, una minería moderna, una minería muy compenetrada con la comunidad, todo lo cual yo creo que las grandes empresas que vienen comienzan a mirarlo. Tenemos que ser una empresa, un Perú que mire mucho más la inversión petrolera, que hemos caído sustantivamente. Entonces, en los recursos naturales tenemos mucho que decir. Yo creo que recuperar un mensaje claro hacia la inversión significaría que el Congreso, el gobierno se juegue mucho más por Conga que lo que está haciendo. ¿Y lo está haciendo el No me parece. No me parece. Yo creo que ellos han dicho, ya, efectivamente es un tema de la empresa privada y vean qué pasa. Dieron un mensaje inicial, han dado marcha atrás y yo creo que no le haría nada mal al presidente Humala en la búsqueda de la recuperación de la confianza del gran capital, en un momento en que, claro, el mundo está todavía muy movido, los precios de los minerales han bajado, dar más señales, porque, repito, eso es una fuente de generación de riqueza en el Perú fundamental. La última pregunta tiene que ver con la crisis de la iglesia peruana. Sí. ¿Cómo evalúa usted esta crisis y cómo evalúa el papel del cardenal Cipriani? Yo soy una mujer católica y tengo por mi iglesia el máximo respeto y le pondré siempre el lugar que yo creo que merecemos tener. Los casos individuales que afectan a determinados sacerdotes o cualquiera sea el rango que los afecte son muy penosos. La crisis mundial que hay a partir del sacerdocio, que lleva a algunos en filosofía a pensar si el celibato es la mejor respuesta, aunque su santidad mantiene esa tesis y yo, mujer católica respetuosa de esa tesis, la respaldo. Yo creo que los casos individuales entonces tienen que ser tratados con rigor, con veracidad y con las reservas propias también del tratamiento eclesiástico. Monseñor Cipriani es la autoridad de la Iglesia, es nuestro cardenal, es el primado de nuestra Iglesia y merece todo nuestro respaldo. Yo lo respeto y lo admiro en muchas cosas, no necesariamente coincido con él en todo, pero en tanto hombre duro, a veces pastor duro, que nos hace recordar quizás la parte del ser católico integral, ¿no? Que no es un catolicismo que se va acomodando, no la sabemos comprender suficientemente, pero es un gran pastor. Yo le expreso, ¿lo respalda usted? Yo le expreso mi respeto como mujer católica. Soy obediente a mi iglesia y a su jerarquía y creo que cuando el cardenal y arzobispo de Lima habla en nombre de la iglesia, debe ser respetado por los católicos. ¿Cree que se excede a veces? Cuando a veces ingresa en terrenos políticos o emite opiniones que escapan a su función clerical, pues se coloca también en la posibilidad de ser cuestionado. Pero ha sido criticado por, según 2 casos, tener una conducta en uno y otra conducta en otro. Hoy hay una caricatura un poco dura en el Diario de la República, ¿no es cierto?, que lo muestra muy enfático en un caso y en el otro no. Creo que lo deseable sería que los casos sean analizados con la prudencia que el caso aconseja, con lo que corresponda al ámbito de la justicia ordinaria,
y con las leyes que tenemos que entender y comprender de la justicia eclesiástica. Por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente decir, oye usted, pero finalmente fue un atentado contra el pudor o violación. Que la Iglesia diga, sin comprender que no en vano, la Iglesia universal tiene en sus procedimientos eclesiásticos una serie de cosas de secreto absoluto. No las sabremos nunca, pero la Iglesia no ha dejado de poner el castigo que corresponde o que corresponde. Entendamos una cosa, hay instituciones que han vivido en la historia y que van a sobrevivirnos por muchas centurias más. Dejemos que ellas también manejen con sus reglas de inteligencia lo que corresponde. Pero donde haya un delito, bueno, el sacerdote no deja de ser ciudadano y la justicia tiene que actuar. Y la jerarquía eclesiástica estoy segura que contribuirá. Pero repito, yo soy una mujer católica y creo que la Iglesia Católica merece en nuestra patria un lugar predominante. En lo que a mí concierne, como mujer y como política, siempre es necesario porque eso sea posible. Doctora Lourdes Flores, muchísimas gracias por su Gracias, presencia. Enrique. Como siempre, un gusto estar aquí. Y solo quiero terminar esta entrevista diciéndoles que yo me siento muy contenta de saber que en este próximo mes vamos a tener que conversar sobre un tema que está pasando absolutamente desapercibido. Por obra del referéndum aquel. Las elecciones complementarias. Déjenme decirles en nombre de mi partido que el PPC está presentando un equipo de gente, cuánto me gustaría que usted pueda entrevistarlos, de gente que va a colaborar al día siguiente a que la gestión de Lima pueda reenrumbarse en su etapa final. Así que comienzo pidiéndoles que en esta etapa final de esta campaña, que será una campaña muy corta e indeseada para todos, porque nadie quería una campaña, apoyemos a la lista del PPC que encabeza Jaime Sea. Muchas gracias. Doctora Flores, muchísimas gracias. Gracias, encantado. Amigos, con ustedes, luego de unos segundos, volveremos para hablar con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva.